La Cámara del Consejo Galáctico, una catedral de la diplomacia erigida en la cima de una aguja cristalina, vibraba de anticipación. Paneles luminiscentes proyectaban un suave resplandor de otro mundo sobre la reunión de delegados de toda la galaxia, cada uno representando a su respectiva especie con orgullo y determinación. Entre ellos se encontraba el consejero Ran Vex, una figura de serena resolución en medio de las turbulentas corrientes de la política interestelar. Mientras Ran avanzaba para dirigirse a la asamblea, una tensión palpable crepitaba en el aire. El peso de sus palabras, cargadas con la promesa de una revelación, pendía suspendido como un cuerpo celestial al borde del colapso. Al otro lado de la cámara, la mirada del canciller Sanor se clavó en Ran con la intensidad de una supernova, su expresión, una máscara de escepticismo apenas disimulado. Estimados delegados, comenzó Ran, su voz resonando con una claridad que atravesaba la cargada atmósfera como un láser a través de una neblina difusa. Hoy, me presento ante ustedes para hablar de un asunto de suma importancia, el arma secreta de la humanidad. Un murmullo recorrió la asamblea, un coro de susurros que resonaba en la vasta extensión de la cámara como cuerpos celestes distantes comunicándose a través del vacío. La especulación danzaba en los ojos de los delegados, su curiosidad avivada por la tentadora promesa de un conocimiento prohibido. Pero Sanor permaneció impasible, una figura sombría acechando en los márgenes de la conciencia colectiva del Consejo. Su presencia se cernía como un espectro ominoso, arrojando dudas sobre cada palabra de Ran con el peso de un agujero negro devorando la luz de la verdad. El potencial de la humanidad para la paz y la cooperación no conoce límites, continuó Ran, con voz firme a pesar de la creciente presión. Su arma secreta, oculta de las miradas indiscretas de la galaxia, posee la clave para resolver nuestros conflictos más urgentes. Los labios de Sanor se curvaron en una mueca de desdén, un desafío silencioso a las audaces afirmaciones de Ran. Los ojos del canciller brillaron con un destello depredador, como si retara a Ran a aventurarse más en las profundidades de su incertidumbre compartida. Pero Ran siguió adelante, sin dejarse intimidar por el amenazante espectro de la oposición. Con cada palabra, tejía un tapiz de esperanza y posibilidad, pintando una visión de unidad en medio de la vasta expansión del cosmos. Cuando los ecos de las palabras de Ran se desvanecieron en los confines de la Cámara del Consejo, un tenso silencio descendió sobre la asamblea, preñado con la promesa de la revelación y la amenaza de la discordia. En ese momento, el destino de la galaxia pendía de un hilo, suspendido entre la oscuridad de la duda y la luz de la posibilidad. Y solo el tiempo diría qué camino los guiaría finalmente hacia las esquivas costas de la paz y el entendimiento. Capítulo 2. Las semillas de la sospecha. Tras su apasionado discurso ante el Consejo Galáctico, el consejero Ran Vex se embarcó en un peligroso viaje al corazón de la incertidumbre, aventurándose en las inexploradas profundidades del enigmático dominio de la Tierra. El camino por delante estaba plagado de peligros, un laberinto de intriga y engaño que acechaba bajo la superficie del decoro diplomático. Cuando Ran puso un pie en el sagrado suelo de la Tierra, fue recibido con una fría acogida. Los recelosos ojos de los guardianes de la humanidad proyectaban una sombra de sospecha sobre cada uno de sus movimientos. El aire crepitaba con tensión, denso por el peso de secretos centenarios y verdades no dichas. Mientras Ran navegaba por las traicioneras corrientes de la diplomacia terrestre, su búsqueda de conocimiento lo llevó a los sagrados salones de los archivos de la Tierra, donde tomos antiguos y saberes prohibidos yacían ocultos entre las polvorientas reliquias de épocas olvidadas. Con cada página que pasaba, Ran se adentraba más en los anales de la historia humana, buscando pistas para desvelar los misterios que dormitaban bajo la superficie del mundo. Pero sus esfuerzos encontraron resistencia, pues los guardianes de los secretos de la Tierra cerraron filas contra la creciente marea de indagación. Puertas cerradas con llave y registros sellados se erigían como centinelas silenciosos, guardianes de una verdad que había sido relegada a las sombras durante mucho tiempo. Sin dejarse intimidar por el amenazante espectro de la oposición, Ran siguió adelante, con su resolución inquebrantable en medio de las turbulentas corrientes de la incertidumbre. Con cada obstáculo superado, se acercaba más a descubrir la verdad que se ocultaba en el corazón del enigmático dominio de la Tierra. Sin embargo,
Incluso mientras se aventuraba más profundamente en las laberínticas profundidades de la intriga, las semillas de la sospecha continuaban germinando, sus zarcillos tejiendo una enmarañada red de duda e incertidumbre en torno a cada movimiento de Ran. Pues, acechando en las sombras, invisible e inaudito, yacía el espectro de la traición, una fuerza malévola lista para atacar en el momento menos esperado. Y así, mientras Ran viajaba cada vez más adentro, hacia el corazón de la incertidumbre, sabía que el camino por delante estaría plagado de peligros, un crisol de pruebas y tribulaciones que pondría a prueba su determinación hasta el límite. Pero con cada paso adelante, se acercaba más a descubrir la verdad oculta en el corazón del enigmático dominio de la humanidad. Una verdad que contenía la clave para inaugurar una nueva era de paz y prosperidad para la galaxia. Capítulo 3. Desentrañando el misterio. Tras su viaje al corazón del enigmático dominio de la Tierra, el consejero Ran Vex se encontraba al borde del descubrimiento, a punto de desvelar los secretos que yacían ocultos bajo la superficie del mundo. Con cada paso adelante, se adentraba más en las laberínticas profundidades de la intriga, con su resolución inquebrantable en medio de las turbulentas corrientes de la incertidumbre. Su búsqueda de conocimiento lo llevó a los sagrados salones de los archivos de la Tierra, donde tomos antiguos y saberes prohibidos yacían ocultos entre las polvorientas reliquias de épocas olvidadas. Con cada página que pasaba, Ran se adentraba más en los anales de la historia humana, buscando pistas para desvelar los misterios que dormitaban bajo la superficie del mundo. Pero sus esfuerzos encontraron resistencia, pues los guardianes de los secretos de la Tierra cerraron filas contra la creciente marea de indagación. Puertas cerradas con llave y registros sellados se erigían como centinelas silenciosos, guardianes de una verdad que había sido relegada a las sombras durante mucho tiempo. Sin dejarse intimidar por el amenazante espectro de la oposición, Ran siguió adelante, con su resolución inquebrantable en medio de las turbulentas corrientes de la incertidumbre. Con cada obstáculo superado, se acercaba más a descubrir la verdad que se ocultaba en el corazón del enigmático dominio de la Tierra. Sin embargo, incluso mientras se aventuraba más profundamente en las laberínticas profundidades de la intriga, las semillas de la sospecha continuaban germinando, sus zarcillos tejiendo una enmarañada red de duda e incertidumbre en torno a cada movimiento de Ran. Pues, acechando en las sombras, invisible e inaudito, yacía el espectro de la traición, una fuerza malévola lista para atacar en el momento menos esperado. Pero Ran no estaba solo en su búsqueda de la verdad, pues aliados, tanto antiguos como nuevos, se unieron a su causa, sus voces alzadas en desafío contra la creciente marea de oscuridad. Juntos, se aventuraron en el corazón de la incertidumbre, su resolución colectiva brillando como un faro contra las sombras invasoras. Y así, mientras Ran viajaba cada vez más adentro, hacia el corazón de la incertidumbre, sabía que el camino por delante estaría plagado de peligros, un crisol de pruebas y tribulaciones que pondría a prueba su determinación hasta el límite. Pero con cada paso adelante, se acercaba más a descubrir la verdad oculta en el corazón del enigmático dominio de la humanidad. Una verdad que contenía la clave para inaugurar una nueva era de paz y prosperidad para la galaxia. Capítulo 4. Traición en las sombras. A medida que el consejero Ran Vex profundizaba en los misterios que rodeaban el arma secreta de la humanidad, se vio atrapado en una red de intriga tejida por manos invisibles. La traición acechaba en las sombras, sus zarcillos extendiéndose para atrapar a Ran en una enmarañada red de engaño y perfidia. Sin dejarse intimidar por el amenazante espectro de la oposición, Ran siguió adelante, con su resolución inquebrantable en medio de las turbulentas corrientes de la incertidumbre. Con cada obstáculo superado, se acercaba más a descubrir la verdad que se ocultaba en el corazón del enigmático dominio de la Tierra. Pero a medida que se aventuraba más profundamente en las laberínticas profundidades de la intriga, las semillas de la sospecha continuaban germinando, sus zarcillos tejiendo una enmarañada red de duda e incertidumbre en torno a cada movimiento de Ran. Pues, acechando en las sombras, invisible e inaudito, yacía el espectro de la traición, una fuerza malévola lista para atacar en el momento menos esperado. Fue en las profundidades más oscuras de la cámara del consejo donde los primeros susurros de traición llegaron a oídos de Ran, las venenosas palabras rebosantes de malicia y engaño. Sus aliados, antes firmes en su lealtad, ahora se encontraban al borde de la traición,
su lealtad influenciada por promesas de poder e influencia. Sin embargo, incluso mientras se enfrentaba al espectro de la traición, Ran permaneció impávido, con su resolución inquebrantable en medio de la creciente oscuridad. Con cada obstáculo superado, se acercaba más a descubrir la verdad oculta en el corazón del enigmático dominio de la humanidad. Y así, mientras Ran viajaba cada vez más adentro, hacia el corazón de la incertidumbre, sabía que el camino por delante estaría plagado de peligros, un crisol de pruebas y tribulaciones que pondría a prueba su determinación hasta el límite. Pero con cada paso adelante, se acercaba más a descubrir la verdad oculta en el corazón del enigmático dominio de la humanidad. Una verdad que contenía la clave para inaugurar una nueva era de paz y prosperidad para la galaxia. Capítulo 5. Confrontación. La cámara del consejo bullía con una energía eléctrica mientras el consejero Ran Vex se preparaba para confrontar al canciller Sanor en un enfrentamiento de ideologías que daría forma al destino de la galaxia. La tensión crepitaba en el aire como electricidad estática, densa por el peso de rivalidades centenarias y secretos susurrados. Mientras Ran avanzaba para dirigirse a la asamblea una vez más, su voz resonó con una claridad que atravesó la cargada atmósfera como un láser a través de una neblina difusa. Al otro lado de la cámara, la mirada del canciller Sanor se clavó en Ran con la intensidad de una supernova, su expresión, una máscara de hostilidad apenas disimulada. Estimados delegados, comenzó Ran, su voz resonando con una nota de determinación que se reflejó en las paredes cristalinas de la cámara. Hoy, me presento ante ustedes para revelar la verdad que se oculta en el corazón del enigmático dominio de la humanidad. El arma secreta que posee la clave de nuestra salvación colectiva. Un murmullo recorrió la asamblea, un coro de susurros que resonaba en la vasta extensión de la cámara como cuerpos celestes distantes comunicándose a través del vacío. La especulación danzaba en los ojos de los delegados, su curiosidad avivada por la tentadora promesa de un conocimiento prohibido. Pero Sanor permaneció impasible, su mirada de acero fija en Ran como un depredador acechando a su presa. Sus labios se curvaron en una mueca de desdén, un desafío silencioso a las audaces afirmaciones de Ran, como si lo retara a aventurarse más en las traicioneras profundidades de la incertidumbre. El potencial de la humanidad, tanto para la destrucción como para la salvación, ha estado envuelto en misterio durante mucho tiempo, continuó Ran, con voz firme a pesar de la creciente presión. Su arma secreta, oculta de las miradas indiscretas de la galaxia, posee la clave para inaugurar una nueva era de paz y prosperidad. Los labios de Sanor se curvaron en una mueca de desprecio, una condena silenciosa a las audaces afirmaciones de Ran. Sus ojos brillaron con un destello depredador, como si retara a Ran a adentrarse más en las traicioneras profundidades de su incertidumbre compartida. Pero Ran siguió adelante, sin dejarse intimidar por el amenazante espectro de la oposición. Con cada palabra, tejía un tapiz de esperanza y posibilidad, pintando una visión de unidad en medio del caos de la política interestelar. Cuando los ecos de las palabras de Ran se desvanecieron en los confines de la cámara del consejo, un tenso silencio descendió sobre la asamblea, preñado con la promesa de la revelación y la amenaza de la discordia. En ese fugaz momento, el destino de la galaxia pendía de un hilo, suspendido entre la oscuridad de la duda y la luz de la posibilidad. Y solo el tiempo diría qué camino los guiaría finalmente hacia las esquivas costas de la paz y el entendimiento. Capítulo 6. Reconciliación. Tras la climática confrontación en los sagrados salones de la Cámara del Consejo Galáctico, el consejero Ran Vex permanecía en medio de las cambiantes mareas de la incertidumbre, con su resolución inquebrantable ante las turbulentas corrientes de la política interestelar. Con la verdad del arma secreta de la humanidad revelada ante la galaxia, el viaje de Ran había alcanzado su cenit. Sin embargo, el camino por delante seguía plagado de peligros y posibilidades. A medida que los ecos de su apasionado llamado a la unidad se desvanecían en los confines de la Cámara del Consejo, una tensión palpable flotaba en el aire, densa por el peso de rivalidades centenarias y secretos susurrados. Los delegados reunidos, antes divididos por la sospecha y la desconfianza, se encontraban ahora al borde de la reconciliación, sus ojos iluminados por las parpadeantes llamas de la esperanza y la posibilidad. Con cada momento que pasaba, el gélido abrazo de la incertidumbre comenzó a derretirse,
disolviendo las barreras que durante tanto tiempo habían dividido a las dispares facciones de la galaxia. Aliados, tanto antiguos como nuevos, se unieron a la causa de Ran, sus voces alzadas en desafío contra la creciente marea de oscuridad. Pero en medio de las turbulentas corrientes del cambio, el canciller Sanor seguía siendo una figura sombría, acechando en los márgenes de la conciencia colectiva del Consejo. Su expresión, antes una máscara de estoico desafío, ahora delataba un atisbo de duda e incertidumbre, como si el peso de sus acciones finalmente hubiera comenzado a pesar sobre su conciencia. Sin embargo, incluso mientras el espectro de la traición persistía en las sombras, la resolución de Ran se mantuvo firme, su inquebrantable dedicación a la causa de la paz y la unidad brillando como un faro en medio de la creciente oscuridad. Con cada palabra pronunciada y cada gesto realizado, buscó cerrar la brecha que durante tanto tiempo había separado a las dispares facciones de la galaxia, forjando nuevas alianzas basadas en la confianza y la cooperación. Y así, mientras la Cámara del Consejo vibraba con la energía eléctrica de una esperanza recién descubierta y de la posibilidad, Ran se situó al frente de una nueva era de diplomacia interestelar. Su viaje, desde la duda hasta el descubrimiento, sirvió como testamento del poder perdurable de la perseverancia y el entendimiento frente a la adversidad. Y aunque el camino por delante seguía plagado de incertidumbre, una cosa era segura: la galaxia había dado sus primeros y vacilantes pasos hacia un futuro más brillante, guiada por la inquebrantable resolución del consejero Ran Vex y la promesa de paz y prosperidad para todos.